Hola, hola, estimada comunidad de Ciencias de Datos de la Argentina. ¿Cómo me les va? Por acá les habla este humilde servidor Julio Paredes. Y bueno, acá contento que estoy con un alumno excelente, Gonzalo Guerrero, que nos va a hacer un proyecto, nos va a presentar su proyecto final. Así que bueno, Gonzalo, bienvenido. Hola, buenas tardes. Soy Gonzalo Guerrero. Este proyecto fue encomendado a mí por una empresa de seguros médicos de Estados Unidos y en el cual vamos a tratar de determinar de forma más precisa posible si un cliente es de alto o bajo riesgo en función de sus factores de riesgo. Ahora les comparto el trabajo. La idea en este trabajo fue encararlo desde tres perspectivas distintas con tres modelos para asegurarnos de elegir una solución óptima para nuestro problema. El set de datos, originalmente en inglés, después más adelante se traduce para facilidad de comprensión, trae información sobre la edad, sexo, índice de masa corporal, cantidad de hijos, si fuman o no, si tienen problemas crónicos de salud, la región a la que pertenecen, si usaron o no este servicio de cobertura y la cobertura de cada caso. Bien. Entonces, lo primero que hicimos fue representar un poco la asociación de la cantidad de usos del seguro médico en base a las distintas características. En estos gráficos se puede ver con claridad que algunos factores son mucho más pertinentes que otros, pero dejaremos que el modelo lo dé con más claridad. Pero se puede ver a primera vista que los problemas crónicos, la cantidad de usuarios respecto a los no usuarios es mucho más alta cuando hay problemas crónicos y cuando no los hay es considerablemente baja. La región es bastante consistente en ya sea noreste, noroeste, sudeste, sudeste. Un poco más de presencia de usuarios en en el sudeste, pero fuera de eso es muy consistente. El primer modelo que se implementó, luego de hacer un ajuste de parámetros para el modelo, fue el Light Gradient Boosted Model. Es una variación de los Random Forest, pero que se centra en crear un solo árbol con crecimiento por hojas y no por niveles, lo cual lo hace más ligero y en algunos casos quizás podemos ver que más preciso. Es mucho más escalable. El árbol generado en principio tenía datos de regresión logística, lo cual los hace medio difíciles de leer, por lo cual hicimos las conversiones a las probabilidades y tenemos una representación de cada una de estas variables, con la división principal dada por problemas crónicos, pero no necesariamente es lo que tenga más peso, como vamos a ver más adelante. El modelo nos brinda una escala de importancia de variables en base a cuánto peso tiene cada una. Y acá se puede apreciar que el índice de masa corporal y si fuman o no, además de los problemas crónicos, tienen un peso muy alto en esta decisión. Luego de hacer un test con un tercio de los datos que teníamos disponibles, pudimos ver un resultado más que óptimo. En los casos donde se predice que no se iba a necesitar del seguro médico y no se necesitó, fueron 316 de alrededor de 420 casos. También hay 112 donde se determinó que se iba a utilizar y en efecto se utilizó. Y son los menores los casos donde se asignó un riesgo mayor del necesario a un cliente. Solo 4 de estos 420. El índice de gente que se le cobra menos también es bastante bajo. Este mismo análisis se realizó con Random Forest, que es un modelo más tradicional, mejor documentado y que sirve para contrastar la precisión de ambos modelos. Los resultados son similares, contando con un poco más de precisión a la hora de determinar los usuarios que verdaderamente van a necesitarlo, pero con muchos más errores cobrándole de menos a los usuarios. Finalmente, el tercer modelo implementado fue uno más sencillo para probar velocidad, sencillez, que es el de Bayes ingenuo. En este caso, encontramos una mayor cantidad de imprecisiones en todos los aspectos, especialmente a la hora de determinar que un cliente va a ser de alto riesgo cuando en verdad no lo es. Es 35 veces más alto que con el Random Forest. Para simplificar un poco todas las medidas, se realizó una tabla comparativa de los modelos. En principio, la exactitud, el modelo
más exacto fue el de Light GBM con un 96,83% de exactitud. Lo sigue de cerca Random Forest y en el caso de Valles Ingenuo ya la exactitud es considerablemente menor. La precisión, por su parte, acá podemos apreciar que Random Forest fue superior por el hecho de que no asignaba alto riesgo a clientes que no lo eran. Aún así, la HBM sigue manteniéndose en un 96,55%, lo cual es sorprendentemente alto, y Valles Ingenuo empieza a mostrar su gran falta de precisión en comparación a los otros modelos. En cuanto a sensibilidad, acá Random Forest es un poco menos preciso que los otros modelos, o bastante, de hecho un 10% menos de precisión, y a veces, como es difícil determinar si el peso de la precisión y la sensibilidad, se puede optar por la media aritmética de ambos en la métrica de F1. Teniendo en cuenta eso, se puede ver que la HBM sigue siendo bastante superior a los otros modelos con un 94,12%. Para entender un poco más cuánto peso tenía estos clientes a los que se les estaba cobrando de más, se decidió calcular el porcentaje de excesivos, que sería los clientes a los que se les está cobrando de más respecto a la totalidad de clientes. Acá se puede ver que si bien el primer modelo es un poco más elevado que el segundo, tienen un orden de magnitud similar, mientras que un caso menos preciso como Valles Ingenuo está un orden de magnitud por encima de clientes que se les cobra de forma excesiva, lo cual puede ser engañoso cuando vamos a las ganancias. En el caso de las ganancias, podemos ver que Valles Ingenuo es el que más ganancias genera. Esto está sucediendo porque técnicamente le está asignando un mayor costo de cuota a estos clientes que considera de alto riesgo, pero que verdaderamente no lo son. Así que esta ganancia sería a cuestas de juzgar incorrectamente a nuestros clientes y no brindarles un buen servicio. Para entender un poco más la cantidad de clientes que están siendo afectados y el peso que esto tiene, evaluamos un caso de peor ganancia que sería si todos los clientes a los que se les cobra de forma excesiva estuviesen retirándose de nuestros servicios a lo largo de un año. En este caso podemos ver que la HBM y Random Forest se mantienen bastante consistentes a la ganancia original, mientras que Valles Ingenuo tiene una pérdida considerable. Y no solo son los clientes que perdemos en el trayecto del año, sino también la imagen de la empresa que está siendo afectada por estas inconsistencias, lo cual puede generar más problemas a futuro. Por lo cual, preferiría inclinarme por los primeros modelos. Siendo así, la HBM, con su mayor F1, mayor ganancia y mayor ganancia en peor de los casos, parece ser la relación óptima entre precisión y sensibilidad dentro de este modelo. Además, otra ventaja que tiene es que al ser un modelo más optimizado, es mucho más escalable, es mucho más eficiente y a la hora de manejar grandes cantidades de datos, como es el caso de esta empresa, le facilita mucho su operación. Por último, podemos agregar un pequeño ensayo y demostración de este modelo seleccionado, determinando factores de riesgo. Como vimos más arriba, la edad, el índice de masa corporal, si fuma, problemas crónicos son claves a la hora de determinar si un cliente va a ser de alto riesgo o no. Pero no necesariamente uno solo va a ser determinante. Podemos probar este caso de un cliente de edad media, también índice de masa corporal normal. Al no ser fumador, se lo considera un cliente de bajo riesgo. Si, por ejemplo, fuese fumador, aún está dentro del límite aceptado. Al avanzar la edad del cliente, con otras condiciones como ser fumador, vas a ser un cliente de alto riesgo. De vuelta, podríamos tener un cliente que fuese joven y que fuma, y aún así seguiría siendo bajo riesgo porque en el corto plazo no tiene por qué tener estas características. Le agregamos problemas crónicos y un índice de masa corporal alto, aunque el cliente sea joven, va a estar determinado de alto riesgo. Así que se puede ver que el modelo se ajusta a cada una de las características y no necesariamente se basa en una sola para determinar un modelo, que es bastante sensible a la hora de determinar condiciones de salud. Por lo cual, considero que el modelo es óptimo y va a generar una ganancia a la empresa a lo largo de un año de unos 6.568.000 dólares, lo cual es más que deseado. Bueno, estimado, excelente trabajo, me gustó mucho. Muy, muy, muy bueno lo que hiciste. Así que 10 puntos.